¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros aquí en 10 a las 2. Este jueves 23 de diciembre, ya en la víspera de la llegada de la Navidad, los saludamos con el gusto de siempre para presentarles en nuestro recuento del 2021 tres temas muy contrastantes. AMLO contra las mujeres, Morena impúdica, Bartra, el fracaso de AMLO. Acompáñenos. AMLO contra las mujeres. El precio de su terquedad será altísimo, porque es muy probable que Andrés Manuel López Obrador pase a la historia como el presidente más antifeminista de todos los tiempos, el que más las ha ignorado, el que más las ha ofendido y hasta el que más las ha odiado. La fachada de Palacio Nacional parece ahora convertida en una suerte de ágora, que mucho nos recuerda aquello de Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y es que sobre ella se proyectan frases luminosas, cada vez más oscuras y contundentes. Un violador será gobernador. Y sí, todo indica esa fatalidad, que a pesar de las terribles acusaciones por violaciones sexuales en su contra, Félix Salgado Macedonio ganará, mediante su arrastre populachero, la gubernatura de Guerrero. Él es el candidato de Morena, el partido del presidente, pero sobre todo es el candidato del presidente, que es dueño de Morena. El partido sinónimo de misoginia, el de las encuestas fantasmas, el de las farsas legaloides que humillaron a las denunciantes, el del silencio vergonzante de sus hombres y sus mujeres, el de la protección ignominiosa al toro sin cerca que, emulando a su gurú, se dice el candidato más política y mediáticamente perseguido de todos los tiempos. Yo no sé cuántos votos femeninos perderá Morena a nivel nacional, especialmente en la estratégica renovación de la Cámara de Diputados, donde se decide el presupuesto de la nación. Pero sí sé que en este país la mayoría son mujeres y que muchas harán pagar en las urnas los crímenes y el menosprecio de que han sido víctimas durante el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, y de que más allá de lo electoral, México ha sido herido profundamente en su ética política, su moral pública y su democracia por un apoyo irracional e incomprensible a una figura pública francamente impresentable. Las mujeres somos una voz colectiva. Entre los desdenes y descalificaciones salidas de las mañaneras hacia las mujeres, tal vez el insulto mayor ha sido considerarlas manipulables por parte de ese fantasma omnipresente, poderosísimo y favorito del régimen, que es el conservadurismo. Como si nuestras mujeres en este país fueran títeres o seres humanos de segunda, incapaces de raciocinio, cuando por el contrario nos han dado sobradas muestras a lo largo de la historia de un patriotismo a toda prueba, un talento inconmensurable y más recientemente un enorme valor civil para protestar por las cifras horrendas y vergonzantes de miles de muertas y violentadas cada año y cada día. Por eso su voz y su grito plasmado ahora en los muros de la casa del presidente. AMLO, date cuenta. Fue la imagen del día en el Universal de este lunes y creo que a todos nos conmovió profundamente, porque me parece que sintetiza lo que un creciente número de mexicanos esperan y demandan del régimen de la 4T. Un presidente incluyente que gobierne para todos, no solo para sus seguidores, sino para sus opositores y sus críticos. Que mire, no solo vea, que escuche, no solo oiga, que ejerza la tolerancia
y no el odio. Que deje de hablarnos del pasado y dirija la mirada hacia el futuro que comienza a cada nuevo instante. Un presidente que se acerque más al candidato que tantas expectativas generó y se aleje del autócrata que se siente infalible. El presidente que merece este país y que él todavía puede ser. Por eso, AMLO, date cuenta. Morena impúdica. La 4T se cambia de vestuario y se revela como la que más le conviene en temporada electoral. Morena, que atendiendo a su género femenino, podríamos personalizar, con el debido respeto citando al clásico, en la actual secretaria del Trabajo, que fue su imagen. Baile, baile y cante en la campaña del 2018. Una campaña que no ha terminado, con un presidente que tan solo en lo que va del año casualmente ha visitado 12 de los 15 estados donde habrá elecciones para gobernador. Así que ahora da lo mismo hablar de AMLO, la 4T o Morena. Es el poder buscando perpetuarse mediante la elección crucial del 6 de junio, peleando con uñas y dientes la mayoría en la Cámara de Diputados, donde se decide el presupuesto y por tanto la ruta crítica del país en la segunda mitad de este sexenio. Por ello, esta Morena decidió maquillarse, acicalarse y tratar de lucir lo más atractiva posible, a pesar de todas sus impudicias. Postular al gobierno de Guerrero al impresentable Félix Salgado Macedonio, a pesar de las denuncias por violación y abusos sexuales de 5 mujeres de las que Morena se burló miserablemente. Postular a los que ya se conocen como los otros macedonios, tal el caso de El Beto Santos, su deleznable candidato a diputado local en Oaxaca, a quien han probado el aberrante negocio de compartir imágenes de indígenas mijes desnudas, y así por todas partes, con candidatos y candidatas acusados de violencia de género, corrupción y hasta nexos criminales, rechazados aún por la propia militancia morenista, según testimonios irrecusables en videos en redes sociales. La escandalosa y hitleriana participación de las hordas de jóvenes mal llamados servidores o siervos de la nación, que debieran nombrarse francamente lacayos del presidente, que son una lamentable grey de 30,000 adoctrinados que al estilo de los testigos de Jehová andan de puerta en puerta recordando las bondades del gobierno, pero amenazando con que éstas se acabarán si no votan por su impúdica madrota que es Morena. Eso además de su tramposa presencia en la vacunación contra el COVID, donde a todas luces han prevalecido los criterios políticos sobre los científicos y epidemiológicos, además del mañoso spot de que con Morena sí habrá vacunas para todos. Que se regocijen con descarados actos de campaña, como los anuncios del presidente López Obrador de que la pensión para adultos mayores aumentará a 6,000 pesos bimestrales y se entregará a partir de los 65 años y no los 68 como se venía haciendo. Esto a tan solo 3 meses de la elección de junio. Y todavía más, que esta pensión se duplicará en el 2024, año de la elección presidencial. ¿Casualidades o causalidades? Pero lo más grave de esta Morena veleidosa es la división brutal que ha provocado en el país, no solo entre chairos y fifís, sino incluso entre poderes de la Unión. Según grandes constitucionalistas, la reforma judicial publicada el recién 11 de marzo le otorga una discrecionalidad desmesurada al presidente de la Corte para sancionar a cualquier juzgador que vaya en contra de los designios del Ejecutivo, por el estilo de lo que demandó una diputada morenista pasante de derecho para evitar que se concedan amparos contrarios al interés social, por ejemplo, de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
Solo encontré en el diccionario una palabra más contundente: escrúpulo, duda que punza la conciencia sobre si una cosa es buena o mala, si es noble o perversa. Hoy, en mi opinión, Bartra, el fracaso de López Obrador. Yo no sé cuál de las frases es más descriptiva y contundente. Aunque para los seguidores más fieles de su partido se vendió como un demócrata francamente anclado en la izquierda, los hechos lo han revelado como un populista de la más conservadora derecha. La Cuarta Transformación es un retroceso a una etapa de nuestra historia que ya parecía superada, con todos los riesgos políticos, económicos y sociales que implica. Basta un somero recuento de los resultados que han traído sus maltrechos programas sociales y sus agresivas medidas de austeridad, más la errática respuesta ante la emergencia derivada de la pandemia por COVID-19. Hoy es claro que el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador ha sido un fracaso que puede ser peligroso para el destino de México en el corto plazo. El diagnóstico, para algunos brutal, pero certero, para otros injusto y saboteador de la 4T, proviene de una de las mentes más brillantes en materias política y social de nuestro país. Roger Bartra, doctor en Sociología por la Sorbona, forjado como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien ha sido profesor investigador de una decena de prestigiosísimas universidades del extranjero. Autor de obras clásicas fundamentales como El mito del salvaje, La democracia ausente y La jaula de la melancolía, relacionada con su más reciente título, Regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Una obra indispensable para comprender estos años recientes y que promete convertirse en un acontecimiento editorial. Vale recordar que hace poco, el maestro Bartra se convirtió en personaje de medios y redes sociales cuando en una entrevista precisamente con El Universal hizo señalamientos que calaron hondo en Palacio Nacional. El problema de la agresividad del gobierno contra sus críticos es que siempre va acompañada de la insinuación de que están ligados al fraude y la corrupción. El presidente divide a los mexicanos en dos bandos, los que lo apoyan y los que lo critican, sin considerar ningún tipo de matiz, lo que es una típica actitud populista. Y la frase que tal vez más irritó en las alturas del poder: López Obrador no debate, insulta, misma que fue comentada con un dejo de menosprecio por el propio presidente. Era un hombre de izquierda que de repente se cansó de ser como era y se pasó a la derecha. Fue cooptado por Letras Libres de Enrique Krause y a partir de ahí se volvió defensor del conservadurismo, acusó, como si el propio mandatario no tuviera un pasado como dirigente priista y perredista. Lo que no está a discusión es la integridad moral e intelectual de Roger Bartra y su aportación a la vida pública de México, con este libro que, ojalá, fuera leído por unos y otros en búsqueda de ideales comunes. Aquí, algunos rescates de sus 192 páginas. El estilo político de AMLO se basa en una verdadera manía por mirar atrás. Es extravagante y estrafalario el cancelar el aeropuerto de Texcoco, provocar una parálisis económica y destinar recursos al Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y jóvenes construyendo el futuro. Su religiosidad hecha gobierno atenta contra la laicidad del Estado. Puede ser que esté convencido de que existe una realidad alternativa, sus otros datos. Con su militarismo podría estarse incubando un monstruo inclinado a entrometerse en la política.
En este 2021, los electores optarán por una democracia plural o uno de los regímenes más nocivos de nuestra historia reciente, concluye Bartra. Y así llegamos al final. Espero que los temas que tratamos hoy hayan sido de su interés y espero contar también con su compañía el día de mañana. Hasta entonces, hasta siempre.